Y antes de empezar, quiero comentarles algo que le decía a Memo hace un momentito. Bueno, yo le llamo Memo, es el pastor Guillermo, pero para mí es Memo. Este, ustedes son una iglesia joven y cuando uno es joven ve la vida de una forma muy diferente, a la que yo la veo ahora, ya que tengo un muchito de más años que ustedes. Normalmente las personas como yo vemos la vida en Cristo hacia atrás y ustedes generalmente la ven hacia adelante. La vemos hacia atrás y cuando la vemos hacia atrás, en mi caso personal, quiero comentarles que lo único que puedo ver, que podemos ver mi esposa y yo, es fidelidad de Dios. Es cómo cada promesa, cada palabra de parte de Dios, cada situación del amor de Dios en nuestros corazones pudo haberse hecho realidad en nuestra vida, independientemente de todas las situaciones que hayamos vivido en lo natural durante todo este tiempo. Yo le estoy hablando, he vivido 78 años, Rudy y yo tenemos casados 53 y vamos a cumplir 54. Somos padres desde hace 52 años. Estamos en el ministerio como pastores desde hace 30 años. Y todo este tiempo es fácil decirlo, es fácil comentarlo, pero cuando uno ve hacia atrás, solamente puedo ver el poder de la mano de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que quisiera transmitir a ustedes ahora. Ustedes que están viendo para adelante, ustedes que tienen una vida por delante todavía eh, muy amplia, solo quiero comentarles que, y bíblicamente lo vamos a ver ahora, cómo Dios tiene promesas de fidelidad hacia ustedes que son súper importantes y que son la base de nuestra fe. Y el propósito de este estudio, es una meditación más que un estudio, el propósito es que ustedes les quede guardado en el corazón dos cosas importantes. La primera, Dios los ha escogido y si los escogió, los va a guardar hasta el final. Eso lo que significa es que todo el poder, la autoridad, el amor y la bendición de Dios va a estar sobre sus vidas de tal manera que ustedes lleguen al final y Dios los va a presentar en su gloria sin mancha y sin arruga. Eso es una promesa que vamos a ver al momento. Y la segunda es esa certeza que Dios nos da está sustentada en algo que es para nosotros como hijos de Dios es muy importante, es la fe. Sin embargo, Memo acaba de decir algo muy importante. O sea, dice la palabra que conforme pase el tiempo y en estos últimos tiempos, dice que el amor de muchos se enfriará y la fe de muchos dejará de estar en sus corazones. Sin embargo, Dios tiene algo que Él ideó en su corazón para que tú que fuiste seleccionado por Él,
que fuiste escogido por Él, que fuiste justificado por Él y serás glorificado por Él también hasta el final. Y eso es algo realmente increíble. Eso quiero que te quede en tu corazón muy, muy claro. Y la segunda es que quiero que te quede en tu corazón también que para lograr esto, Dios, en tu vida, la iglesia es vital. Esa unidad entre la iglesia, estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de su iglesia, de la iglesia de Cuernavaca. La unidad entre ustedes y el amor entre ustedes forma parte de algo vital en el plan de Dios para lograr que nosotros lleguemos hasta el final y presentarnos sin mancha ante su gloria. Yo no sé si ustedes han leído el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro que no obstante que se escribió hace muchísimos años, hace cuenta que está relatando la vida de muchísimos cristianos en el tiempo actual. La carta a los Hebreos habla a una iglesia que en un inicio tuvo todo ese amor y pasión por las cosas de Dios, es esa entrega que normalmente tenemos todos los que conocemos a Cristo en el momento de ese primer amor, pero, pero por lo que dice la carta, poco a poco, dice, se fueron deslizando. Y ese deslizamiento los llegó hasta apartarse de Dios. Y es lo que está pasando y puede pasar en este tiempo. Es un deslizamiento que las personas no se dan cuenta. Es algo que sin estar conscientes de lo que estamos viviendo, poco a poco vamos siendo menos apasionados de Dios y lo que dice la palabra aquí, lo que trato de decirles es la importancia que para lograr seguir en esta fe hasta el final, Dios en su misericordia lo ha hecho a través de la iglesia. Esto debe traer un amor hacia su iglesia impresionante. Es un amor de unos a otros, porque es una idea de Dios. Dios creó la iglesia en su corazón y Jesús la amó hasta dar su vida por la iglesia, porque a través de ella todas las promesas de Dios en Jesús son sí y amén, pero son a través de la iglesia. Es a través de esa congregación de gente imperfecta, de gente que tenemos diferencias, que somos de extracción totalmente diferente, que somos de un nivel económico diferente, que somos de un nivel educativo diferente, pero todos ellos forman una unidad que tiene una participación en Cristo. Y esa participación en Cristo nos hace una participación entre nosotros. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de cuán importante es la iglesia para el Señor. Y cómo cuando en el libro de Apocalipsis al final dice el Espíritu y la iglesia, dicen, ven Señor Jesús. Está hablando de la iglesia en su conjunto. No está hablando de una persona aislada leyendo la Biblia y llorando todo el día. Está hablando de una iglesia viva, de una iglesia unida, de una iglesia en donde unos a otros se levantan, se animan, se llaman, conviven
comparten y ayudan. Esa es la iglesia que finalmente quiere encontrar a Jesús cuando Él regrese por segunda vez. Esa es la iglesia que debemos buscar en este tiempo, que son los últimos tiempos, porque el Señor Jesús seguramente está cerca. Y este libro de Hebreos, solamente quiero que veamos lo que le estoy diciendo desde el punto de vista de la palabra. En Hebreos capítulo 2, en el versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, lo que nos está diciendo es, ten cuidado porque cuando no oímos bien la palabra, realmente resulta que nos podemos estar deslizando. En el capítulo 4 del mismo libro, habla igual y dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Y en Hebreos 4:16 es el clamor de parte de todo este libro, en donde dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y lo que está diciendo el escritor de Hebreos es, ustedes fueron alguien que tuvieron el fuego del amor de Dios en la congregación. Ustedes fueron alguien que sintieron esa pasión por el Señor Jesús, pero poco a poco se fueron deslizando. Uno, por una razón por la que no escucharon diligentemente la palabra. Y por eso le está diciendo, acerquémonos. Y después nos confirma que no siempre fue así. En Hebreos capítulo 10, versículo 32 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y después dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, este libro nos narra la vida y la historia de muchos cristianos de esta época, de este tiempo, que iniciaron con una pasión fuertísima por el Señor y que poco a poco le dieron más importancia a otras cosas. Sus prioridades fueron cambiando poco a poco. Y sobre todo, vamos a verlo un poquito más adelante, dejaron de tener ese amor y esa comunión unos con otros. Y eso lo vemos mucho en la iglesia actual. Hay muchas personas que prefieren tener amistades con personas que son de su misma clase social, de su misma situación socioeconómica, que viven en la misma tipo de comunidad, que tienen los mismos estudios, que tienen
o sea, buscan mucho todo lo que el mundo busca. Y la verdad es que la iglesia somos un conjunto de personas escogidas por Dios que somos muy diferentes para el mundo, pero que tenemos algo que es vital para Dios, que tenemos la misma fe, la misma confianza y la misma esperanza en la eternidad. Y eso es lo que nos une. Y eso es lo que es más importante. Más que cualquier otra cosa, la iglesia representa una familia que es mucho más importante que cualquier otra amistad. Y vamos, quizás no lo veamos ahora, porque ya tendríamos mucho tiempo, pero te voy a decir una cosa, la familia natural, o sea, el matrimonio natural y la paternidad son temporales, pero la familia espiritual es eterna. Eso dura para siempre. Y esta comunidad, esta familia que estamos viviendo ahorita, es eterna. Entonces, es importante que entendamos esto como algo inicial. Ahora, quiero llevarlos a algo que es una promesa impresionante de parte de Dios, que es lo que les decía en un inicio. En Hebreos capítulo 7, en el versículo 19, dice la palabra. Dice, pues nada, les voy a leer desde el 18, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. O sea, un poquito antes estamos comentando que en Hebreos dice, acerquémonos a Dios. Ahora dice, tú y yo tenemos una nueva esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y la pregunta sería, ¿cuál es esa nueva esperanza? Y para ver cuál es esa nueva esperanza, nos tenemos que remitir al Antiguo Testamento. Y quisiera llevarte a Jeremías, capítulo 32, en el versículo 40. Y dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Fíjate lo que está diciendo. O sea, lo que veíamos en Hebreos es decir, hay una nueva esperanza por la cual nos acercamos a Dios. O sea, estamos cerca de Dios. Y aquí en Jeremías dice, y haré pacto eterno con ellos, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y esta es la promesa para nosotros en el nuevo pacto. La promesa de Dios es que si Él te escogió, Él te va a dar todo para que no te apartes de Él. Es una certeza que cuando pertenecemos a Cristo nos acercamos más fuertemente a Él. Es una promesa que Él nos dará todo lo que necesitemos y que infaliblemente nos llevará a su gloria. Si vemos, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículos 28
en Romanos capítulo 8. Dice así la palabra. En el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Tú que eres a quien Dios conoció, Dios te predestinó, y como te predestinó, te llamó, y como te llamó, te justificó, y como te justificó, te glorificará. O sea, no dice quizás, no dice posiblemente, no dice a la mejor, dice a los que llamó, a esos va y glorificó. Tenemos esa certeza de parte de Dios. Tenemos una promesa de que esta familia que estamos ahorita, estaremos en la eternidad también como familia. Dios está comprometido a hacer todo lo necesario para el eterno bien de nosotros. Y en esta cadena de oro que leemos en Romanos, nadie la puede romper. Nadie la puede romper. Ningún adversario podrá romper ningún eslabón de esta preciosa cadena. Es una certeza lo que Dios nos promete. ¿Y qué implicaciones tiene todo esto para nuestras vidas? Primeramente, una fe impresionante en las promesas de Dios. Y por eso quizás empecé diciéndote, ¿cómo veo yo para atrás? Si yo veo mi vida hacia atrás en estos 78 años, no ha sido una vida sencilla, ha habido muchísimas situaciones complicadas, difíciles. No todo ha sido simplemente algo que sea fácil de vivir, pero sin embargo, Dios ha sido fiel. Y honestamente te digo, ha sido fiel Dios, y estoy aquí delante de ustedes hoy, esta noche. No porque yo haya hecho algo que pudiera haber permitido guardar esta fe, sino porque Dios ha hecho todo en mi vida para poder llegar hasta aquí. Y eso es lo que promete hacer en tu vida para que al final termines bien. Me viene a la memoria lo que dice Pablo y dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pero dice, en versículos anteriores dice, pero en realidad no yo, sino la gracia que obra en mí. Y esa gracia y esa fe que llega hasta el final se debe a esta promesa que hizo Dios en Jeremías, que no se cansará de hacerte bien y que te guardará hasta el final. Eso es algo increíble en donde descansa nuestra fe. Una fe inquebrantable, no porque hagamos algo,
ni porque seamos fuertes, ni porque tengamos algo que merezca la pena, sino simplemente porque Dios nos escogió. Eso es todo lo que cuenta. Y si te escogió, te santificó y te glorificará. Así es que esto nos lleva a esa fe y a esa certeza de que si Dios está con nosotros, nos llevará hasta su gloria. Esto también tiene algo que es importante como consecuencia de esto, de esta certeza, que Dios nos llena de gozo el corazón. El saber que Dios está todos los días trabajando en ti para guardar tu fe es algo impresionante. Quizás ni te das cuenta. Quizás hay veces que no sabes ni qué orar. Quizás hay veces que estás desesperado. Quizás hay veces que no ves una puerta de salida. Pero si recuerdas esta palabra, sabes que aún en ese momento, en ese tiempo, Dios está trabajando en tu corazón para mantener tu fe hasta el final. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Porque Dios te promete que te guardará y te presentará en su gloria al final. Y eso es un motivo de gran gozo. Así es que lo que necesitamos ver ahora es cómo lo hace Dios. O sea, ¿cuál es el plan de Dios para guardarnos hasta el final? Dios lo prometió, pero Dios tiene un plan que tenemos que conocer. Para los que recuerdan estudios de fe me podrán decir, bueno, sí, es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y sí, es cierto, el oír la palabra, el leer la palabra, el meditar en la palabra, eso lleva fe, eso trae fe a nuestra vida. Otros también podrán decir, bueno, es que también la oración es vital para tener toda esta comunión con Dios y estar realmente con una fe poderosa. Y sí, efectivamente. En alguna ocasión recuerdo una palabra que está en Marcos, no te voy a decir ahorita la cita, pero está un hombre que lleva a su hijo que está endemoniado y le dice al Señor Jesús, por favor, a ver si lo puedes sanar. Y dice el Señor, sí, te lo voy a sanar, lo voy a sanar. Y el hombre le dice, ayuda mi incredulidad. Y eso nos lleva a que la oración, efectivamente, cuando le decimos al Señor, Señor, ahorita mi fe está muy baja, pero ayúdame, por favor, ayúdame. En mi incredulidad, Él te va a ayudar. Pero sin embargo hay una escritura aquí en mismo Hebreos que es vital para que nosotros permanezcamos en esta fe hasta el final. Y quiero llevarte a Hebreos capítulo 3, en el versículo 12. En Hebreos capítulo 3, en el verso 12, dice la palabra, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros, en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño
del pecado. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Y lo que podemos ver aquí, entre otras cosas que es importante, es que el significado de exhortaos los unos a los otros cada día está hablando de la iglesia. No está hablando del pastor o de los líderes, está hablando de la iglesia en su conjunto. Y esto es algo que necesitamos realmente entender y vivir. Dios creó la iglesia para que unos a otros podamos levantarnos, animarnos, exhortarnos, y dice aquí, cada día. Está escrita a la iglesia para que a través de esto persevere hasta el final. Te voy a decir una cosa, el hablar de perseverancia es importante en este tema porque hay varias escrituras que destacan esa importancia. El Señor Jesús en alguna ocasión dijo, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y en el libro de Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte y recibiréis la corona de la vida. Entonces la perseverancia en la fe es algo vital para poder tener esa corona. Dios nos la promete y la promete a través de la iglesia, a través de esa unidad de unos con otros, a través de esa exhortación de unos a otros, a través de ese consejo de unos a otros, a través de ese amor entre unos y otros, a través de esa oración entre unos y otros. Y cuando entendemos esto, lo que surge en nuestro corazón realmente es un gozo pero importantísimo cuando pensamos en esa comunión entre nosotros. Hay un salmo que dice cuán hermoso es estar unidos en armonía. Dice, porque allí es donde desciende esa óleo de parte de Dios. Y eso es lo que Dios desea para nosotros y para ti. Lo que Dios desea es realmente que esta iglesia esté unida entre ustedes, que realmente haya esa unidad y ese amor entre unos y otros, porque allí es donde está esa permanencia en el Señor. Cuando hablábamos hace un momentito de que es a través de la oración o a través de la lectura de la palabra, eso es cierto. Pero yo no sé a ustedes, pero ¿cuántas veces nosotros nos cuesta trabajo mucho la perseverancia? Un día nos levantamos y nos decimos, ahora sí voy a orar todas las madrugadas. Y resulta que lo hacemos un mes, pero después como que se nos olvida. Hoy voy a leer la palabra todos los días y hacer un estudio en la casa. Lo hacemos un tiempo y después se nos olvida. Y a eso se refiere esta palabra.
cuando tienes a un hermano que te lo recuerda, que te anima a seguir en ello, es cuando logramos perseverar hasta el fin. Comentaba hace poco un ejemplo que es un ejemplo muy sencillo, pero que puede mostrar lo que estoy diciendo. Yo soy he sido bastante últimamente, hablando de últimamente, en los últimos 30 años, yo creo, muy malo para hacer ejercicio. Cuando fui joven hice muchísimo ejercicio, pero ahorita ya hace 30 años que no me cuesta trabajo ya caminar casi. No me gusta mucho hacer ejercicio. Pero hace como 20 días le dije a mi esposa, hoy vamos a empezar a hacer ejercicio, vamos a empezar a caminar. Encontramos un lugar aquí en la casa de hacer un ejercicio de caminata y lo empezamos a hacer varios días. Pero de repente un día dije, ay, pues hoy tengo mucho trabajo en otras cosas, hoy no voy a caminar. Y cuando le dije a mi esposa, me dijo, no, fíjate que debemos caminar, porque si dejas de caminar hoy, te va a ser mucho más fácil ya no caminar. Y volvimos a caminar. Y eso es lo que hacen los hermanos en la iglesia. Cuando alguien deja de caminar en la fe, debe haber alguien que lo anime. Debe haber alguien que lo empuje. Debe haber alguien que lo levante. Debe haber alguien que le diga, vuelve otra vez, acércate otra vez. Ya para terminar, quiero solamente comentarles un ejemplo de esto en la Biblia, en la palabra, de un personaje que es muy conocido. Me voy a referir al rey David. El rey David fue un joven que tuvo un corazón en donde Dios estaba muy presente en él. Tanto así que Dios lo manifestó en alguna ocasión. Y por ese corazón de David y esa entrega a Dios, Dios manda a Samuel a ungirlo como rey cuando estaba en la casa de su padre. Y si ustedes recuerdan muy bien, llegó Samuel y le dijo, quiero que llames a todos tus hijos porque quiero hablar con alguien, con uno de ellos. Y llamó a todos, pero no era. Y entonces Samuel le dijo, ¿qué son todos? Dice, bueno, no, todavía por ahí hay uno pero está trabajando con el ganado. Ya lo llamaron y resulta que ese fue el elegido y era David. Dios lo ungió como rey de Israel. De allí se fue al palacio de Saúl, pero resulta que Saúl se enemistó con él por envidia cuando mató a Goliat. Y resulta que David fue perseguido por Saúl por casi 8, un poquito más de 8 años. Tuvo que andar huyendo, viviendo en cuevas y cambiando de lugar constantemente, porque si no, su vida estaba en peligro. 8 años. Cuando vemos esto, podemos vernos y podemos preguntar, ¿acaso David no se preguntó alguna vez, ¿habrá valido la pena
ser ungido de parte de Dios como rey cuando realmente llevo más de 8 años huyendo, perseguido y a riesgo de perder mi vida? Y yo creo que nosotros como cristianos quizás algunas veces nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Vale la pena ser cristiano cuando soy perseguido o me está pasando esto o perdí aquello o mis oraciones todavía no tienen respuesta o yo he creído pero no he conseguido nada? Y los que servimos al Señor, seguramente llega un momento en que decimos o hemos dicho, ¿valdrá la pena esta, esto de estar buscando servir a Dios con tantas situaciones complicadas? Y en esos momentos necesitamos a un hermano, que es exactamente un hermano de nuestra congregación. El rey David lo tuvo, y quiero llevarte nomás a leer en 1 Samuel capítulo 23, en el versículo 16, en medio de esa persecución, cuando seguramente David se había hecho esa pregunta, dice la palabra, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Fíjate, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Fíjate qué impresionante. O sea, si te das cuenta, ese corazón de David que escuchaba tanto de Dios, Dios no se lo dijo personalmente, sino se lo dijo a través de un hermano. Y ese hermano le dio una palabra profética y le dijo, tú serás rey de Israel. Y dice, lo fortaleció en Dios. Y quiero decirte una cosa, todos nosotros necesitamos de un Jonatán. Y todos nosotros tenemos el llamado de ser Jonatán para otros. La congregación te necesita. Esta familia necesita a cada uno de ustedes porque tienen ese llamado de ser Jonatán para otras personas. Y es así como el Señor nos preserva hasta el final. Es así como Dios, no solo con oración, no solo con leer la palabra, sino Dios nos habla a través de alguno de nosotros, de alguno de ustedes, unos a otros. Esa es la misión de la iglesia. Esa es la gran bendición de formar parte de esa iglesia donde ustedes forman parte. Cuando ven esto, lo único que podemos
decir, Señor, muchas gracias porque me diste esta familia. Una familia sí imperfecta, una familia sí que a lo mejor en lo personal en lo natural es muy diferente a mí, pero una familia que finalmente a través de una palabra fortalecerá mi fe y me guardará a través de una palabra tuya, Señor, hasta el final. Eso es lo que Dios quiere para esta iglesia. Para cada uno de ustedes. Primero, la certeza de que si fueron llamados, serán glorificados. Y segundo, que eso lo hace Dios a través de la iglesia, a través de cada hermano. Y lo único que nos dice Dios es, fomenta la amistad, fomenta la hermandad, con cosas tan sencillas como hablar uno con otro, con cosas tan sencillas como orar unos por otros, con cosas tan sencillas como ayudarse mutuamente. Todos tenemos algo que dar y todos tenemos algo que necesitamos. Dios por eso formó la iglesia, para que entre nosotros hubiera eso. Y fíjate una cosa, que ya voy a terminar. Si tú ves en Hechos 2, no estamos hablando de nada nuevo, ni de nada que no sea. La primera iglesia que se formó, la mencionan en Hechos capítulo 2, a partir del versículo 40. Y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Está hablando Pedro en un mensaje que dio, el primer mensaje. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y fíjate lo que dice, y perseveraban en la doctrina, y vuelve a hablar allí de perseverancia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero ¿cómo perseveraban? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, dice otra vez, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es el modelo de la iglesia que Dios formó. Una iglesia de perseverancia, una iglesia de comunión, una iglesia de amor, una iglesia de compartir unos con otros, una iglesia de levantarse, una iglesia de ayudarse, una iglesia de orar unos por otros. Allí está la bendición del Señor. Y a través de la iglesia está esa perseverancia. Ya para terminar con esta cita,
simplemente te voy a llevar a una palabra que me gustó y que fue el motivo de todo lo que les estoy hablando ahorita cuando la leí. Pocas veces leo yo el libro de Judas. Sin embargo, lo estuve leyendo, que es un libro muy corto, y te quiero leer el versículo 24 y el 25. Y dice, y a aquel que es poderoso, o sea, está hablando de Dios, para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y lo que me está diciendo es que lo que dice en el versículo 25, su gloria, majestad, imperio, potencia y autoridad es lo que trabajan en ti y en mí todos los días para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios les bendice muchísimo. Oro por la iglesia todos los días, porque sé que Dios tiene un propósito precioso para cada uno de ustedes. Y oro porque sea esta iglesia una iglesia de amor, una iglesia en donde realmente sea esa familia que nos vamos a ver en la eternidad, todos juntos, porque pertenecemos a Cristo. Tenemos esa pertenencia con Cristo y Cristo tiene esa pertenencia con cada uno de nosotros. Porque ese amor derramado de Dios en nuestros corazones fluye entre nosotros y nos ayuda a poder, ante toda situación, todo problema, toda situación que vivamos en la vida, podamos pasarlo y llegar hasta el final. Podamos llegar a tener esa palabra que tuvo Pablo y que cada uno de los que estamos aquí podamos decir al final, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Es que Dios les bendice mucho, muchísimo. Dios está con ustedes en su corazón, trabajando cada instante, precisamente para cumplir esa promesa de Jeremías y esta promesa de Judas, que ustedes serán presentados al final sin mancha y llenos de gozo ante su gloria. Así que Dios les bendice y creo que ya me pasé un poquito de tiempo, así es que le paso el micrófono a nuestro pastor Memo para que nos guíe en una oración final, por favor.